Muy buenos días, amigos que sintonizan BPI TV, el contacto desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. Esto a propósito de un foro que se realiza en la ciudad de Caracas denominada El Petro, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Es por ello que yo me encuentro con el internacionalista Luis Angarita, quien también es economista y experto en el área de economía internacional, para poder explicar sobre este tema del derecho, ¿no? Y el tema de los derechos humanos con esta criptomoneda. Ya usted me decía antes de la entrevista sobre algunas de las sanciones que ha impuesto el gobierno norteamericano contra algunos funcionarios y que pudiese afectar incluso el hecho de cómo se está vendiendo esta criptomoneda a otras personas o específicamente a personas que están afuera de nuestro país. Queríamos saber cuál es la violación, bien sea los derechos que se está realizando ya con la realización o las transacciones de esta índole o de esta naturaleza. Sí, en efecto, la creación de la criptomoneda tiene como escenario un bloqueo internacional a través de las sanciones impuestas por la comunidad internacional al gobierno venezolano, precisamente por violaciones de derechos humanos, es decir, violaciones de la Constitución, violaciones al Estado de Derecho, un rompimiento institucional, el desconocimiento de la Asamblea Nacional, que hace que la comunidad internacional haya limitado el acceso de nuevos recursos al gobierno. En este escenario, el gobierno ha intentado crear un nuevo activo digital que trate de evitar los controles internacionales para poder captar dinero. Habla de una emisión de petros de 100 millones de petros a $60, y eso da un monto de endeudamiento aproximado de 6.000 millones de dólares, pero sigue teniendo como gran dificultad el tema de su aceptación. Es decir, para la comunidad internacional, incluso para las aclaratorias y las nuevas sanciones emitidas recientemente por Estados Unidos, esta emisión de un criptoactivo se sigue entendiendo como una emisión de deuda, por lo tanto entra en el paraguas de las sanciones, y todo aquel que adquiera un petro va a quedar enmarcado en las sanciones que establece la comunidad internacional al gobierno venezolano. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias de alguna persona que invierta, bien sea afuera, en esta criptomoneda? Porque ya se habla de un iraní incluso que fue detenido en Texas, ¿no?, en Estados Unidos, por hacer transacciones en Venezuela de esta índole. ¿Qué pudiese ocurrir con estas personas y cómo se ve en este caso el contexto internacional afectado a manera de invertir en estos recursos naturales que, como bien sabemos, incluso la Asamblea Nacional Venezolana no las aprueba? Sí, en efecto, las sanciones implican que para todo aquel ciudadano norteamericano o empresas con sede en Norteamérica, o todo aquel que tenga algún tipo de vinculación con la economía norteamericana, está prohibido de hacer negocios y hacer cualquier tipo de préstamo en forma financiera al gobierno venezolano. Por lo tanto, todo aquel que adquiera un criptoactivo venezolano es una forma de financiar al gobierno venezolano, por lo tanto va a entrar en las sanciones. Y eso es uno de los principales problemas que va a enfrentar el Petro en cuanto a aceptación. Acuáticos y todo lo que es el manejo de flotas en aguas internas, pero seguimos viendo que para el mundo financiero es un activo con alto riesgo, con una posibilidad de sanción por parte de Estados Unidos, y que realmente no tiene un respaldo legítimo y real dentro del Estado de Derecho venezolano. ¿Qué tendría que pasar para darle legalidad a este mecanismo? ¿Está bien la idea o el principio de crear una moneda virtual? ¿Por qué concebirla en estas circunstancias, o por qué el gobierno concibe en estas circunstancias de medidas de sanciones, de no reconocer al poder legislativo,
una moneda virtual y no se hizo antes. Precisamente esta moneda virtual nace para tratar de evitar las sanciones. Es decir, las sanciones vienen dadas por el desconocimiento de la Asamblea Nacional, entre muchas otras cosas, y continuando en ese desconocimiento trata de crear un instrumento que le evite el reconocimiento institucional de todo lo que es el sistema democrático venezolano y todo lo que es la Constitución. Por eso, ¿cuál sería entonces el primer paso que debe realizar el gobierno nacional para darle legalidad a esta criptomoneda? Bueno, es que en efecto, al reconocer a la Asamblea Nacional y reconocer a un proceso democrático con elecciones justas, libres, transparentes, etcétera, 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 muy probablemente el Estado venezolano en su conjunto entre en un carril de institucionalidad que será reconocido por la comunidad internacional y no solo este criptoactivo, sino para cualquier instrumento del sistema financiero venezolano, deudas, emisiones de deudas y renegociaciones, muy probablemente entre en un espacio mucho más favorable para el venezolano y que establezca condiciones un poco más transparentes en el mercado. Sin embargo, el gobierno habla de transacciones que ya se han realizado incluso desde su instalación con otros gobiernos, por ejemplo Rusia, y Rusia también da reconocimientos a Venezuela por aplicar este mecanismo. ¿Qué podría decirse sobre esto? Hasta ahora nada más son puras conjeturas, no vemos cosas reales, vemos que hubo una oferta privada, en esa oferta privada se hablan de números de personas y de montos, pero también vemos que en los observatorios digitales vemos que el número de transacciones es muy limitado, algunos dicen que son 6 transacciones, otros dicen que son 22 transacciones. Ahorita estamos en la fase de la oferta pública inicial y todavía apenas estamos comenzando a saber, pero tenemos como telón de fondo que es muy probablemente pocas personas estén dispuestas a acceder a un activo que tenga tanto riesgo al no ser fácilmente intercambiable. Bien, muchas gracias. Escuchaban las declaraciones de Luis Angarita, quien es experto internacional en materia económica y habla sobre la legalidad o la ilegalidad, mejor dicho, en este proceso de petromonedas que ha activado el gobierno nacional. Es parte de la información que nosotros podemos ofrecer hasta el momento. Reporta desde Caracas, Venezuela, Andrés Fornerino para BPI TV.